En las colonias de Jardines de la Hacienda en Querétaro, existe una casa que nadie quiere mirar. Una estructura que las autoridades tuvieron que sellar con ladrillos y cemento, como si intentaran encerrar lo que había dentro. No es una casa abandonada cualquiera, es un mausoleo de concreto. Allí, hace más de 30 años, el sueño mexicano se transformó en una pesadilla nacional. Una reina de belleza, una madre devota, una catequista modelo, cruzó un umbral del que no hubo retorno. ¿Qué voces fueron las que escuchó Claudia Mijangos esa noche? ¿Qué demonios o qué ángeles le ordenaron tomar la decisión de tener cuchillos de cocina y terminar con lo que más amaba? Hoy, en este canal, exploraremos el caso de la hiena de Querétaro. Para comprender el horror, primero tenemos que deslumbrar la belleza. Claudia Mijangos Arzac no nació siendo un monstruo. Nació en Mazatlán, Sinaloa, en el año 1956. Creció rodeada de privilegios, era hermosa, carismática e incluso fue coronada reina de belleza en su juventud. Al casarse con Alfredo Castaños y mudarse a Querétaro, trajo consigo una herencia considerable tras la muerte de sus padres. No le faltaba nada. Claudia abrió una exclusiva boutique de ropa en el centro. Las damas de la alta sociedad la admiraban. Pero Claudia vivía una doble vida, no una de crimen, sino de extremos. Por un lado, las vitrinas de moda y el lujo. Por el otro, una devoción religiosa que rozaba el fanatismo. Daba clases de catecismo en el colegio Fray Luis de León, donde estudiaban sus 3 hijos, Claudia María, de 11 años, Ana Belén, de 9, y el pequeño Alfredo, de tan solo 6 años. Para los vecinos, los Castaños Mijangos eran una familia de portada de revista. Misa los domingos, cenas familiares, niños educados. Pero detrás de esas cortinas impecables, la mente de Claudia empezaba a fragmentarse en silencio. La perfección era una carga muy pesada. A finales de los años 80, el matrimonio se volvió un campo de batalla. Los amigos notaban a Claudia ausente, a veces eufórica, a veces sumida en una tristeza profunda. Hubo señales de alerta, banderas rojas que todos intentaron ignorar. En el año 1982, tras una discusión, Claudia persiguió a su esposo con un machete. En otra ocasión, destrozó las llantas del auto de Alfredo en un ataque de ira incontrolable. Es el carácter de los sinolenses, decían algunos. Quizás es el estrés, decían otros. Nadie dijo que podría tratarse de un problema mental. El divorcio llegó en el año 1989. Alfredo se fue, y Claudia se quedó sola con los niños y con un nuevo amor imposible, el padre Ramón. Claudia se obsesionó con este joven sacerdote del colegio de sus hijos. No era un amor romántico normal. Ella aseguraba que tenían una conexión telepática. Decía que él amaba, pero que fuerzas oscuras y el propio Alfredo conspiraban para separarlos. Su mente se convirtió en un escenario de guerra espiritual. Claudia dejó de dormir. Decía ver ángeles peleando contra demonios en su habitación. Escuchaba voces que salían de las paredes, una bomba de tiempo que había iniciado su cuenta regresiva. La noche del 23 de abril, Alfredo visitó la casa. Hubo una pelea feroz. Él quería volver, quería recuperar a su familia. Ella lo vio como una amenaza a su nueva realidad distorsionada. Él se fue gritando, «Te vas a arrepentir». Esas palabras resonarían como una maldición. Claudia cerró la puerta y se quedó a solas con sus demonios. A las 3:15 de la madrugada fue cuando el terror comenzó. Claudia llamó a su amiga, Verónica Vázquez. Su voz era irreconocible, un susurro lleno de pánico. «Verónica, ayúdame, hay ángeles y demonios aquí». Mazatlán desapareció, todo Querétaro es un espíritu. Frases que no tenían sentido. Incoherencias de una mente quebrada. Verónica intentó calmarla, prometiendo ir al amanecer. Claudia colgó, y entonces las voces en su cabeza le dieron una orden final. Claudia bajó a la cocina. En la oscuridad tanteó los cajones. No tomó uno, tomó 3 cuchillos. ¿Por qué 3? Quizás uno para cada demonio que ella veía. Subió las escaleras, entró al cuarto del pequeño Alfredo. El niño aún dormía. La madre, o lo que quedaba de ella, lo atacó primero. El niño gritó. Esos gritos despertaron a sus hermanas.
Lo que siguió después fue una carnicería. Claudia María, de 11 años, entró al cuarto y vio la escena. Intentó detener a su madre, rogándole, «Mamá, no». Pero Claudia ya no veía a sus hijos. Veía entes malignos que debía liberar. Iría a su hija mayor, quien corrió herida por las escaleras dejando un rastro de sangre. Ana Belén, de 9 años, apenas asomada en el pasillo, no tuvo oportunidad. En cuestión de minutos, el silencio volvió a la casa, pero ahora era un silencio manchado por una escena dantesca. El sol salió en Querétaro, como si nada hubiera pasado. Verónica llegó temprano, cumpliendo su promesa. La puerta se encontraba entreabierta. Al entrar, el olor metálico la golpeó. Vio sangre en las escaleras. Vio el cuerpo del pequeño Alfredo y salió gritando. Cuando la policía y los paramédicos entraron, encontraron una escena que desafiaba toda lógica forense. Claudia había movido los cuerpos, los había apilado en una recámara principal, cubriéndolos con una colcha como si los arropara para dormir. Y allí se encontraba ella, acostada junto a los cuerpos de sus hijos, dormida, con la ropa empapada de sangre y un cuchillo en la mano. Al despertarla, Claudia no lloró, no gritó. Miró a los paramédicos con una calma escalofriante y, en un estado de disociación total, dijo, «Déjenme, tengo que despertar a mis niños, se les hace tarde para la escuela». Su mente había bloqueado el horror. Para ella, era una mañana normal. México había entrado en shock. Los titulares gritaban asesina, monstruo, la hiena. Todos querían verla sufrir. Pero cuando la ciencia entró en la sala del tribunal, la narrativa cambió. Los psiquiatras le realizaron estudios profundos. El diagnóstico fue contundente: epilepsia del lóbulo temporal y esquizofrenia paranoide. Los expertos explicaron que, durante el ataque, Claudia estaba en un brote psicótico. No tenía conciencia de la realidad. No distinguía entre el bien y el mal. Legalmente, era inimputable. No fue una prisión común. Fue sentenciada a una medida de seguridad de 30 años internamiento psiquiátrico, la pena máxima posible. Fue trasladada al penal de Tepepán, en la Ciudad de México. Allí, su cabello se tornó blanco, su mirada se apagó, y su vida se redujo a pasillos, terapias y el olvido. Mientras Claudia envejecía en Tepepán, su casa en la calle Hacienda del Rincón cobró vida propia. Se convirtió en un imán para el morbo y lo paranormal. Los vecinos reportaban llantos infantiles a medianoche. Vigilantes de obras cercanas juraban ver luces encendiéndose y apagándose en el interior, a pesar de que la electricidad estaba cortada. Se hablaba de siluetas de niño en la ventana del segundo piso. La leyenda creció tanto que se volvió un problema de seguridad pública. Intrusos ingresaban para hacer rituales o cazar fantasmas. Hartos, los vecinos y las autoridades tomaron una decisión drástica: tapar la casa. Hoy por hoy, la casa es una tumba de ladrillo, sin ventanas, sin puertas, un monumento mudo a una tragedia. El tiempo, implacable, avanzó. El 24 de abril del año 2019 se cumplieron los 30 años exactos. La sentencia había terminado. Claudia Mijangos, ya siendo una mujer mayor, salió libre. La noticia causó pánico en Querétaro. ¿Va a regresar? ¿Sigue siendo peligrosa? Se supo que una de sus sobrinas hicieron cargo de ella. Fue llevada a una clínica privada de salud mental, posiblemente bajo otro nombre. Claudia nunca volvió a su casa. Quizás en sus momentos de lucidez sabe que no puede volver. O quizás su mente sigue bloqueando esa noche del año 1989. El caso de Claudia Mijangos es uno de los más dolorosos de la historia de México, porque rompe un tabú muy grande, el de una madre protectora. Nos obliga a mirar de frente la fragilidad de la mente humana. Claudia no era un monstruo de película de horror. Era una mujer enferma que no recibió la ayuda a tiempo. 3 niños perdieron la vida y una mujer perdió su alma, atrapada en un laberinto de delirios que quizás nunca salió realmente. La casa sigue encontrándose allí, guardando los secretos de esa noche, y nos deja una pregunta que, a la par, es muy inquietante. Si la mente es capaz de crear demonios tan reales que nos obligan a destruir lo que amamos, ¿qué tan seguros estamos de nuestra propia realidad? Me gustaría saber qué opinas sobre este caso. Te leo en la caja de comentarios.
No me arrepiento de lo que hice. Si tuviera la oportunidad, lo volvería a hacer. Solo que esta vez sería más cuidadoso para no ser atrapado. Lo único que lamento es el sufrimiento de mi familia. Estas no son las palabras de un hombre acorralado o arrepentido. Son declaraciones de Raúl Ociel Marroquín Reyes, un hombre que miraba las cámaras con orgullo, como si la fama fuera un trofeo final. En 2005, la Ciudad de México se paralizó tras la aparición de maletas abandonadas en la vía pública. Maletas que escondían un secreto atroz. Para entender este monstruo debemos mirar al hombre. Raúl Ociel nació en el año 1980 en Tampico, Tamaulipas. Su historia es un rompecabezas de contradicciones. Mientras los perfiles psicológicos sugieren una infancia marcada por un padre estricto y violento que despreciaba la debilidad, el propio Raúl, en entrevistas posteriores, pintó la niñez idílica, llena de amor. ¿Es esto verdad o solo una manipulación de un mentiroso patológico? Lo que es un hecho comprobable es su paso por el ejército mexicano. En el año 1999, se enlistó en sus sueños de estudiar medicina. Alcanzó el rango de sargento primero de sanidad, pero su carrera militar terminó abruptamente. Fue expulsado. Las razones oficiales son borrosas, pero los rumores apuntan a una conducta inapropiada y violenta. Tras un breve paso por la cárcel en Tampico por robo, Raúl decidió que su ciudad le quedaba chica. En octubre del año 2005 llegó a la Ciudad de México, con una mano delante y otra detrás, pero con un plan oscuro gestándose en su mente. Se instaló en la colonia Asturias, compartiendo departamento con Juan Enrique Madrid, un hombre cuyo pasado es tan misterioso como su vínculo con Raúl. Juntos, la necesidad de dinero rápido se mezcló con prejuicios y perversiones. Identificaron lo que ellos consideraban una presa fácil, la comunidad LGTB. Su lógica era fría, al igual que calculadora. Creían que, por miedo al escarnio público o a salir del closet, las víctimas no denunciarían. El patrón era terroríficamente simple. Raúl entraba al bar, elegía una víctima y desplegaba su encanto. Entre copas y risas lanzaba el interrogatorio disfrazado de coqueteo. ¿Tienes casa propia? ¿Vives solo? ¿Cuánto ganas? No buscaba amor, buscaba solvencia económica. Una vez ganaba la confianza, la trampa se cerraba. Su primera víctima fue llevada al Hotel Amazonas. Allí, la máscara se cayó. Raúl lo sometió, torturándolo hasta el desmayo una y otra vez, disfrutando del control total sobre su vida. Aunque la familia pagó un rescate de 3,000 pesos, Raúl y su cómplice huyeron. Dejaron al joven amordazado pero vivo. Fue un error de principiantes que no volverían a cometer. Aprendieron de sus fallos, ya no irían a hoteles, llevarían a las víctimas a su propio terreno, el departamento en la avenida Andrés Molina Enríquez, un lugar donde nadie escucharía los gritos. El 27 de octubre, Jonathan Razo cayó en esta trampa. A pesar de que un amigo intentó advertirle, Jonathan se fue con Raúl. En el departamento, Raúl aplicó sus conocimientos militares, una llave china para cortar la respiración y poder someterlo. Pidieron 50,000 pesos, la familia pagó, pero la codicia del sádico no tenía honor. Tras 16 días de infierno, le dijeron a Jonathan que se iría a casa. Le vendaron los ojos, pero en lugar de la libertad, encontró la muerte. Fue colgado de un gancho instalado en el techo. Su cuerpo, doblado en posición fetal, fue metido en una maleta y abandonado en el metro chabacano. La impunidad alimentó al monstruo. El 30 de noviembre, Ricardo López, empleado de una televisora, fue la siguiente víctima. No solo le vaciaron las cuentas bancarias, sometieron a su familia a una tortura psicológica brutal, obligando a Ricardo a hablar por teléfono para poder pedir un rescate. Cuando el dinero se acabó, la vida de Ricardo también. Pero esta vez, Raúl dejó una firma macabra. Con una navaja talló una estrella en la frente de su víctima. Un acto diseñado para despistar a la policía, haciéndoles creer que se trataba de un culto satánico. Otra maleta, otro cuerpo abandonado. La arrogancia suele ser la perdición de los asesinos. En diciembre, capturaron a 2 hombres más, Armando y Víctor. Los mantuvieron cautivos simultáneamente, tras cobrar los rescates y quitarles la vida. La pereza y el exceso de confianza los traicionaron. En lugar de viajar lejos para poder deshacerse de los cuerpos, arrastraron las pesadas maletas apenas 100 metros.
dejándolas en una jardinería cercana a su edificio. Cuando la policía llegó a la escena, no necesitaron huellas dactilares ni ADN complejo. Solo tuvieron que mirar al suelo. Las rueditas de las maletas habían dejado un rastro visible en el pavimento, un camino directo que conducía a la puerta del departamento número 2. Al catear el lugar, la policía entró en una galería del horror. Encontraron las identificaciones de las víctimas guardadas como trofeos, tarjetas bancarias y, lo más escalofriante, el gancho en el techo. El 23 de enero del año 2006, la vigilancia dio frutos. Raúl Ociel Marroquín fue interceptado fuera del edificio. No corrió, no peleó, sonrió. Les dijo a los oficiales: «Yo sé por qué vienen. Felicidades». Confesó que estaba esperando a su cómplice para secuestrar a 3 hombres más. Frente a la prensa, Raúl Ociel Marroquín intentó vestirse de justiciero retorcido, con un cinismo que hiela la sangre. Declaró que una de sus víctimas portaba VIH y que, al matarlo, le hizo un favor a la sociedad evitando la propagación del virus. Esa frase resume la oscuridad de un alma, un narcisista incapaz de sentir empatía, que veía a otros seres humanos como objetos desechables. Raúl fue condenado a casi 300 años de prisión. Su cómplice, Juan Enrique Madrid, se desvaneció en el aire y hasta el día de hoy sigue siendo un fantasma para la justicia. El sádico nos enseñó una lección aterradora. El mal no siempre tiene cara de un monstruo. A veces es el chico amable que te invita un trago en el bar, que te sonríe, mientras calcula exactamente cuánto vale tu vida y cómo meterla dentro de una maleta. Hay crímenes que se quedan en una nota roja de un periódico de ayer, olvidados bajo el polvo del tiempo, y hay otros, muy pocos, que se tatúan con fuego en la psique de toda una nación. Crímenes que dividen familias, que rompen la lógica y que nos obligan a mirar al abismo. Era la madrugada del 2 de marzo del año 2006. En la exclusiva colonia Cumbres, en Monterrey, Nuevo León, el silencio de la clase alta se rompió. No fue un disparo, ni por una sirena, sino una tragedia silenciosa, íntima y brutal, que cobró la vida de 2 inocentes. El pequeño Eric, de 7 años, y la dulce María Fernanda, de tan solo 3. El culpable, según la verdad jurídica, fue un joven de 21 años, estudiante de ingeniería, de rostro angelical y de modales tranquilos, Diego Santoy Riverol. Pero, ¿fue el único monstruo en esa habitación aquella noche? ¿Fue un asesino solitario impulsado por la locura? ¿O fue el peón de un juego macabro orquestado por alguien más inteligente que él? Casi 2 décadas después, la sombra de la duda sigue aún ahí. ¿Fue el crimen pasional o un pacto suicida que salió terriblemente mal? Para entender qué es lo que sucedió, debemos retornar hacia un comienzo, cuando todo parecía un amor adolescente. Corría el año 2004. Diego Santoy Riverol y Erika Peña Cos se conocieron en una fiesta. A simple vista, eran la pareja perfecta, pero bajo la superficie eran agua y aceite. Diego, descrito por sus amigos como reservado, leal e inteligente, provenía de una familia de clase media. No era violento, pero sí dependiente emocionalmente. Erika, por el contrario, era la Queen Bee, hija de una familia acomodada, estricta y con altas expectativas. Proyectaba una imagen de perfección, control y un carácter dominante que a menudo chocaba con la sumisión de Diego. Se enamoraron en la era del Messenger y el MySpace, pero lo que empezó como un romance juvenil pronto descendió a una espiral tóxica. Los celos eran pan de cada día. Erika demandaba atención absoluta. Diego obedecía, alejándose de sus amigos y su familia. La familia Peña Cos, especialmente la madre de Erika, una respetada conductora de televisión, Teresa Cos, no veía con buenos ojos la relación. Diego no era suficiente. La presión externa e interna aumentó hasta que la cuerda se rompió. Semanas antes del crimen, Erika terminó con él. Para ella, fue cerrar un ciclo y seguir hacia adelante. Para Diego, fue el colapso de su mundo. Obsesionado, dolido y desesperado, intentó recuperarla con regalos, con súplicas, pero solo encontró muros.
El resentimiento comenzó a fermentar. La noche previa al 2 de marzo, el teléfono ardió. Una llamada de madrugada, larga, llena de gritos, llantos y reproches mutuos. Fue la última advertencia, la mecha que encendió la dinamita. Mientras Monterrey dormía, Diego Santoy tomó una decisión que cambiaría su vida. Se vistió de negro, se puso un pasamontañas y guantes de látex. No iba a una visita de cortesía. Llevaba cinta adhesiva y un cuchillo. Trepó los muros de la residencia en la calle Monte Casmo. Conocía la casa como la palma de su mano. Sabía qué puertas rechinaban, dónde se encontraban las cámaras de seguridad y, lo más importante, dónde dormía cada miembro de la familia. Primero neutralizó a Catalina Bautista, la empleada doméstica. La ató y la encerró en un baño, asegurándose de que no hubiera testigos adultos móviles. Luego, fue al encuentro de Erika. Es aquí donde la historia cuenta dos versiones. La primera versión es la oficial y judicial. Diego, enloquecido por los celos al ver que Erika ya no lo quería, irrumpió para exigirle volver. Al ser rechazado, desató una furia psicótica. Un acto de maldad pura, atacó a los pequeños hermanos de su exnovia, Eric y María Fernanda, para causarle a Erika el mayor dolor posible, el de la pérdida. Luego, intentó matarla a ella y secuestrar a la empleada. La segunda versión por parte de Diego, él asegura que no entró a matar. Dice que Erika le abrió la puerta y facilitó su entrada. Sostiene que ambos tenían un pacto, una dinámica retorcida donde ella, harta de las reglas de su madre y cuidar a sus hermanos, manipuló la situación. Según él, en el frenesí de la discusión, ella lo incitó, ella participó. No lo hice solo, diría él después. Sea cual sea la verdad, el resultado fue devastador. Eric, el niño de 7 años, fue herido mortalmente con un arma blanca. La pequeña María Fernanda, de 3, fue asfixiada con el cordón de una cortina. Erika sobrevivió con heridas en el cuello y la espalda, heridas que la llevaron al hospital, pero que también pusieron bajo el microscopio de la opinión pública. Tras este horror, Diego no se entregó, huyó, y no lo hizo solo. En un acto de desesperación, involucró a su hermano, Mauricio Santoy, quien, sin saber la magnitud completa del crimen, lo ayudó a escapar. Como animales acorralados, cruzaron medio país en autobús, de Nuevo León a Veracruz, de Veracruz a Oaxaca. Intentaban llegar a la frontera con Guatemala. Fueron 4 días de cacería mediática intensa. El rostro de Diego estaba en todas las televisiones, en todos los periódicos. Ya no era Diego, era el asesino de Cumbres, el monstruo de Monterrey. El 11 de marzo, la suerte se le acabó en el terminal de autobuses de Oaxaca. Un operativo federal lo localizó. Al ser detenido, Diego no parecía un asesino calculador de sangre fría. Lucía golpeado, sucio, con la mirada perdida de quien sabe que ha sido traumado. Pero lo más impactante no fue su captura, sino sus primeras palabras ante la prensa. Lejos de pedir perdón o guardar silencio, lanzó una bomba. Erika también es responsable. Ella sabe lo que pasó. Lo que siguió fue uno de los juicios más polémicos y mediáticos en la historia moderna de México. No fue un proceso legal, fue un reality show transmitido en vivo. Entra en escena una figura clave, Silvia Raquenel Villanueva, la legendaria y temida abogada defensora, conocida por defender a narcos y casos imposibles. Ella tomó el caso de Diego y cambió la narrativa. Su estrategia, demostrar que Diego no actuó solo, que hubo una coautoría. El punto álgido fueron 2 careos, Diego y Erika frente a frente, separados por una rejilla, con cámaras de televisión transmitiendo cada gesto. Diego, tranquilo, articulado, casi frío, confrontaba a una Erika nerviosa, llorosa y a veces contradictoria. ¿Por qué no dices la verdad, Erika? ¿Por qué mientes?, le preguntaba él con una calma escalofriante. La sociedad mexicana se polarizó. Ocurrió un fenómeno perturbador. Se crearon clubes de fans para Diego Santoy. Adolescentes de todo el país le enviaban cartas de amor a la prisión, le componían canciones, lo veían como una víctima del amor, un ángel caído. Erika, la víctima sobreviviente, fue vilipendiada, juzgada por su frialdad aparente y sus contradicciones. La gente no le perdonó haber sobrevivido mientras sus hermanos no. Finalmente, la justicia habló.
El juez dictó una sentencia de 138 años de prisión, una condena simbólica que gritaba culpable. Años después, gracias a recursos legales y buena conducta, la pena se redujo a 71 años, de los cuales, por ley mexicana, solo se cumplieron un máximo de 40 efectivos. El circo terminó, las cámaras se apagaron, pero las vidas continuaron en direcciones opuestas. Diego Santoy Riverol vive su vida tras los muros del penal Cadereyta, pero su historia no terminó en una celda solitaria. Increíblemente, se casó en prisión con una de las fans de su club de admiradoras. Tuvo un hijo con ella. Trabaja dando clases a otros reos. Mantiene un perfil bajo y religioso. Se ha convertido en una especie de celebridad carcelaria. Erika Peña Cos eligió el olvido. Rehizo su vida lejos de Monterrey. Se casó. Intentó borrar su apellido y su rostro en la memoria colectiva. Pero Internet no olvida. Cada año, en el aniversario del crimen, su nombre vuelve a ser tendencia, arrastrando las mismas dudas, el mismo odio. La Casa de Cumbres, el escenario del horror, también tuvo su propio destino. Fue vendida, remodelada y finalmente demolida para construir sobre ella, como si al tirar los muros se pudiera borrar la sangre. El caso Cumbres nunca se cerró realmente en el corazón de los mexicanos. La justicia legal dice que hubo un solo culpable, Diego Santoy, pero la justicia social, alimentada por las contradicciones, los testimonios extraños y una intuición colectiva, sugiere que en esa casa, en esa madrugada, hubo más oscuridad de las que nos habían contado. 2 familias destruidas, 2 niños que jamás crecerán, una abogada defensora asesinada años después en otro contexto, y 2 versiones de una misma noche que jamás coincidirán. Cuando un cuerpo es asfixiado, quitas las manos y haces una respiración agónica. Eso es normal. Para no quedarme más tiempo ahí, busqué una bolsa de plástico en la cocina, se la puse en la cara para que, mientras yo acomodaba el cuerpo, ella continuara asfixiándose. Esas palabras no son de una película de horror. Son una confesión fría y calculadora de Miguel Cortés Miranda. Para el mundo, era un químico brillante, un defensor de los animales, un hombre de éxito, pero detrás de la puerta de su apartamento en la Ciudad de México, escondía un matadero. Dicen que los monstruos no viven bajo la cama, sino que a veces nos saludan en un elevador. Miguel Cortés nació en el año 1984, hijo de un prestigioso catedrático del UNAM. Desde niño, Miguel fue diseñado para la excelencia. Hablaba 3 idiomas, sus calificaciones eran impecables y su futuro prometía ser brillante. Pero bajo esa capa de niño prodigio, había grietas oscuras. Mientras otros jugaban, Miguel disfrutaba lanzando ácido a los coches para ver cómo se corroía la pintura. Un pequeño ensayo de destrucción que nadie supo interpretar. Creció, se graduó con honores como químico bacteriológico parasitológico y construyó una fachada perfecta. Trabajaba en laboratorios de prestigio, viajaba por el mundo y en redes sociales se mostraba como un activista, marchaba contra el maltrato animal e incluso, irónicamente, apoyaba causas feministas. Nadie sospechaba que el depredador estaba marchando junto a sus presas. La historia de horror comienza en el año 2012, y aquí es donde la sangre empieza a manchar no solo las manos de Miguel, sino la reputación de las autoridades. La primera fue Mariani Roblero, de 18 años. Un estudiante llena de sueños, Miguel, fingiendo ser un mentor amable, se ofreció a acompañarla a buscar fotos de graduación. Nunca volvió a casa. La respuesta de la policía cuando sus padres pidieron ayuda fue una burla. Le dijeron que seguro se fue con el novio y regresaría embarazada. No investigaron al hombre exitoso que fue la última persona en verla. Meses después, Karen Omelas, de 21 años, Miguel era su jefe. Tras una fiesta en el departamento de él, Karen amaneció muerta. La causa oficial, broncoaspiración por alcohol. Los moretones en su cuerpo, una caída, dijeron. Miguel lloró en su funeral, abrazó a la familia y, una vez más, salió impune. Pero el caso de Frida Sofía Lima en el año 2015 es quizás el más escalofriante. Frida veía en Miguel una figura paterna. Él le regaló un libro,
El perfume, historia de un asesino. La historia de un hombre que mata mujeres para preservar su esencia. Era una confesión a gritos. Cuando Frida desapareció, Miguel incluso ayudó a la familia con dinero para los carteles de búsqueda. El cinismo era absoluto. Durante más de 10 años, Miguel operó en las sombras, protegido por su estatus y la incompetencia policial. Pero el 16 de abril del año 2024, su suerte se acabó. Su objetivo era María José Castillo, una vecina de solo 17 años. Miguel había estudiado su rutina, sabía que su madre, Cassandra, salía por las mañanas. Entró a su hogar, y cuando María José lo descubrió, él la atacó brutalmente. Pero ese día, el destino jugó una carta diferente. Cassandra, la madre, regresó antes de tiempo. Al entrar, se encontró con la escena que ninguna madre debería ver: su hija en el suelo y el vecino, el respetable químico, encima de ella. Miguel, acorralado, atacó a Cassandra, hiriéndola gravemente en el cuello, pero ella, con una fuerza impulsada por el horror, logró gritar. Los vecinos no dudaron. Acorralaron al químico, impidiendo su fuga hasta que llegó la policía. María José no sobrevivió, pero su muerte destaparía esta cloaca. Lo que la policía encontró en el departamento de Miguel Cortés dejó en shock a todo México. No solo era una escena del crimen, era un museo de la muerte. Sierras, bisturís, sustancias químicas corrosivas y, lo peor, un diario del horror. Libretas donde Miguel narraba con precisión científica y la frialdad poética cómo acechaba, capturaba y se deshacía de sus víctimas. Descubrí que tu cuerpo era duro y me asusté. Toqué tu piel y era más que piedra. Escribía poemas sobre los cuerpos inertes de las mujeres que decían amarle o admirarle. Encontraron cráneos, restos óseos de al menos 7 víctimas confirmadas. Aunque se teme que puedan ser más de 20, el aterrador químico no solo mataba, sino también coleccionaba. En sus audiencias, Miguel no lloró, no pidió perdón. Con una calma que hiela la sangre, corrigió al juez sobre los detalles técnicos de cómo asfixió a sus víctimas. Su abogado admitió: no muestra remordimiento, estamos ante un psicópata. Este caso nos deja una pregunta incómoda. Miguel no era un marginado social, podría ser tu compañero de trabajo, el vecino amable, el profesional de éxito. Operó durante 12 años porque el sistema juzga por las apariencias. Un hombre de bien no puede ser un monstruo. Hoy recordamos a Mariani, Karen, Frida, Viviana, Claudia, María José y a todas las demás víctimas. Ellas no solo fueron víctimas de Miguel, sino también de un sistema sordo que ignora a las familias hasta que la tragedia es imposible de ocultar. Si has llegado hasta aquí, te invito a regalarme un me gusta y suscribirte para más contenido. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto y cuál de estos casos te ha impactado más. A continuación, te estaré brindando una recopilación del volumen número 3 de ¿Por qué México es tan aterrador?, además de compartirte el volumen número 2 de 4 casos atroces en que el narco superó a la ficción. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo episodio.